Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Fausto Romeo Monte, director general de Consenso Educativo. Bienvenido. Hola, gracias Ibrahim por esta invitación y bueno, siempre a la orden. Hoy vamos a conversar sobre educación, sobre el estado de la educación en Venezuela, pero antes de entrar en ese tema quisiera que abordáramos una cierta preocupación que hay entre algunos padres y representantes. Se ha observado en los últimos días algunos incrementos en la matrícula de los planteles. ¿Cuál es la situación del sector educativo privado? Bueno, son muy pocos los colegios que realmente han tenido que hacer ese ajuste, yo creo que ni un 2-3% de planteles a nivel nacional, pero eso se refiere fundamentalmente porque el presupuesto se ha venido moviendo, se ha venido ajustando por algunos incrementos que se nos ha dado dentro de esa partida. Te explico algo. Presupuesto de funcionamiento de cualquier plantel de Venezuela se empieza a desarrollar entre abril y mayo, es decir, en este momento hasta el mes de mayo estamos desarrollando todo lo que es el proyecto educativo del plantel educativo, valga la redundancia, para realizar ese presupuesto de funcionamiento, para implementarlo en el mes de septiembre del 2025 y que tenga vigencia hasta agosto del 2026. O sea, algo que realmente es impactante ante la situación que estamos viviendo. Esta realidad la hemos vivido también en el 2015, 2017, 2018, que inclusive en aquella época, en el 2007, recuerdo que se hacían ajustes casi que semanales, porque era en bolívares. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo anclado en una divisa o en moneda para referenciarla y poder pagar en bolívares la tasa del Banco Central de Venezuela. Los ajustes son fundamentalmente el problema del aseo, el problema de los servicios, el problema de las alcaldías, que a pesar de que estamos exonerados de cobros de cualquier tipo de impuestos por medio de las alcaldías, bueno, hay ayuntamientos que se han dado la tarea de pecharnos ahora patente industria y comercio. No existe la posibilidad porque ni siquiera en la ley de armonización tributaria lo indica, lo establece. Nos están cobrando la publicidad, dicen ellos que es publicidad cuando nosotros debemos tener un cartel en la fachada de nuestros colegios, indicando que esta es una institución inscrita al Ministerio de Educación y el número de la inscripción es esto. Entonces, esos elementos nos afectan rotundamente y los sueldos que de alguna manera que corresponden entre un 60-70%, todo lo que tiene que ver ese presupuesto. Y además, digamos que este cobro de impuestos incide también en el precio de la matrícula, por supuesto, porque eso se traslada. Todo para nosotros, de hecho, la denominamos cuota de escolaridad, en vez de precio, tarifa, mensualidad, cuota de escolaridad, que es otra cosa, que es la cuota aparte que pagan los padres por el sistema educativo del proyecto que decidieron para sus hijos. Son muchas instituciones, puede haber un colegio uno al lado del otro y seguramente la cuota de escolaridad de uno va a ser diferente al otro porque incide sobre el proyecto educativo que tiene esa institución. ¿Han tenido o han registrado planteles que haya visitado algún organismo regulador como el CENIAT o como el SUNDE? Sí, en el interior del país se está visitando mucho el SUNDE, el INSE, bueno, lo que ustedes consideren que puede haber cualquier industria o comercio, que nosotros no lo somos, bueno, igualmente se están visitando, están haciendo algunos reparos, están solicitando que se hagan algunos ajustes, pero es bueno resaltar de que en estos casos es bueno no venir con la medida sancionatoria de una vez, porque muchas veces te llegan de una vez, aquí tiene la multa sin haberme revisado anteriormente o tener la oportunidad de yo hacer algún reparo que tenga que hacer. Entonces eso se está haciendo en este momento en algunos estados específicos, no en toda Venezuela. ¿Y cuáles son esos ajustes que están pidiendo estos organismos reguladores? No, cumplimiento de la ley formal, que eso es lo que nosotros hacemos y que realmente nos consideramos que podemos cumplir, pero que se entienda que a cada punto que nos quieran establecernos tiene que ir dentro del presupuesto de funcionamiento y eso termina repercutiendo que el padre representante termina pagando una cuota de escolaridad mayor a la que estaba pagando el año anterior, que es lo que nosotros queremos, que es lo que no queremos, perdón. Nunca queremos hacer ajuste durante el año escolar. Consideramos que tenemos que hacerlo y más todavía para el próximo año escolar que se ha visto necesidad de lo que está aconteciendo, lo que pasó el lunes pasado en las bolsas del mundo entero, Asia, Europa, en unas caídas vertiginosas, la caída del precio del petróleo, bueno, de alguna manera esa puerta va a ser tocada también en Venezuela, como dice el dicho, a un resfriado dentro de Europa, una pulmonía que podemos recibir nosotros aquí en Venezuela, ni siquiera un catarro. Entonces, eso realmente hay que tener muy consciente a lo que es las medidas que vamos a implementar en esas cuotas, en ese presupuesto para el próximo año escolar, cosa que realmente nosotros preferiríamos mantenerlo igual, pero
las realidades son muy elocuentes. Hay algunos planteles educativos que han mostrado algunas dificultades para mantener su infraestructura y además algunos otros elementos, por ejemplo, tecnológicos. ¿Qué están haciendo para solventar esta situación? Mire, cuando hablamos de la educación privada muchas veces piensan la categoría que estoy viendo ciertos niveles. Pero educación privada también son las escuelas de fe y alegría, un proyecto hermosísimo que nace en Venezuela, que nace en el 23 de enero y que ya está en muchos países del mundo, pero que realmente se está viendo con mucha dificultad en este momento con el fenómeno de esto de la infraestructura. Se le están deteriorando bastante. No quiere decir con esto que el resto de la educación no subvencionada, que no recibe ningún tipo de subsidio, no se vea perjudicado también, porque se están haciendo todos los ajustes pertinentes, buscando que no perjudique ese presupuesto, sobre todo la parte de adquisición de nuevos elementos, cuando estamos hablando de un proyecto, de un currículum que se va a ejecutar, que se tiene que ejecutar, porque las necesidades sí lo implican, como por ejemplo de un currículum productivo, donde podamos estabilizar también la parte tecnológica, la informática, la robótica y todo lo que tiene que ver con la modernidad del mundo educativo. Bueno, eso tiene unos costos que realmente nosotros debemos evaluarlo al momento de poner en práctica en esa institución. ¿Cuál es el procedimiento para que una institución educativa privada incremente su cuota o su matrícula, como usted mencionaba? Mira, fundamentalmente son los sueldos o todo lo que tiene que ver incidencia laboral. Por ejemplo, el año pasado nos pecharon el 9% de la ley de pensiones con un piso de $130, cuando nosotros tenemos maestros, profesores por horas, por ejemplo el de matemática, química, física, que trabaja en 3, 4 colegios y a lo mejor en la sumatoria todo eso percibe unos $300, $400, pero a lo mejor en un colegio, en la sumatoria te digo, pero en un colegio le están pagando $80, $90. Bueno, nosotros tenemos que llevarlo obligatoriamente a 130 para el cálculo de ese 9%. Y tiene que ver también con todo lo que tiene que ver sueldo, cuando escuchamos nosotros que la cesta básica alimentaria, no la familiar, está sobre un promedio de $500 en toda Venezuela. Bueno, debemos entender que debe ser al menos de $250 en un conjunto familiar de 4 miembros, donde 2 tienen ese aporte para ese hogar, son $250 que debe recibir, partiendo inclusive de lo más elemental como es el personal de mantenimiento, que también tiene necesidades alimentarias. Entonces, es allí que nosotros cuando hacemos ese presupuesto, ese 60-70% tiene que ver con toda esa incidencia laboral, prestaciones sociales, vacaciones. Hay algo que nosotros también debemos entender, y lo vemos fácilmente a nivel del gobierno. El gobierno tampoco hace un aumento de sueldo, que posiblemente en el mes de mayo se vayan a hacer algunos ajustes, pero que la ley de la orgánica del trabajo debe ser revisada. En el 2012, cuando fue promulgada, bienvenida sea, porque era una Venezuela que podíamos pagar todo eso, pero esas prestaciones acumuladas de año por año, cuando tenemos maestros, trabajadores que tienen 15, 20 años en nuestra institución y que no sabemos cuál es ese pasivo laboral que tenemos, porque todos los días o todos los meses se va incrementando de acuerdo al pago que se le está haciendo a esos trabajadores. ¿Qué puede hacer un padre, una madre o un representante que no puede pagar la matrícula, que ya con dificultad pagaba la matrícula anterior y ahora se le presenta un incremento o un incremento anual? ¿Qué puede hacer? Lo primero que debe hacer es hablar con el director, el directivo, con el administrador de esa institución, plantear sincerar su situación. ¿Qué tanto puede ese colegio dar una media beca, una beca parcial? O decirle, mire, vamos a ubicarte en un plantel donde tú consideres que debe estar bien acorde a lo que puedas pagar. Esa es la primera necesidad. Y ese padre y representante que se ha cumplido, que ha pagado, porque también la morosidad dentro de nuestros planteles se ha incrementado bárbaramente. No menos de un 30% podemos terminar un año escolar con morosidad. Eso afecta indudablemente todo lo que tiene que ver con la infraestructura, porque no podemos perjudicar a los trabajadores. Pero ese 30% no será también parte de las prestaciones sociales que tenemos guardadas a la hora de una liquidación. ¿O de los impuestos? O de los impuestos. Bueno, ahí sí es más difícil, porque si dejas pagar esos impuestos, bueno, cuando te pechan, algo muy básico. Bueno, si no lo pagas a tiempo, bueno, se te pecha con unas multas o inclusive con unas sanciones muy altas. ¿Puede una institución educativa privada retirar a un niño que presente morosidad en la matrícula o impedir su inscripción? No tiene que retirarlo durante el año escolar. Ahí es donde debe haber ese entendimiento, ese diálogo que pedimos para toda Venezuela. Bueno, partimos de allí.
al culminar el año escolar, si usted tiene una deuda adquirida, bueno, firma un compromiso de pago y vamos a ubicarle en la mejor posibilidad a ese niño en otra institución educativa. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la diáspora de los venezolanos, pero esto también afecta, por supuesto, los planteles de educación privada. ¿Cuántos, digamos, niños y niñas hay inscritos en los planteles privados? Mira, cifras oficiales no tenemos, el Ministerio de Educación tiene varios años que no nos dan cifras oficiales, pero de lo que uno desprende de informaciones que dan los funcionarios del Ministerio de Educación, en el 2018 éramos 5.080 planteles educativos en Venezuela. Hoy en día somos unos 3.700, 3.800 planteles educativos. Pero también en el 2018 éramos 3.200.000 estudiantes en el sector privado, pero hoy en día llegamos a 1.100.000, 1.200.000 estudiantes. O sea, la disminución ha sido proporcional, que inclusive cuando hablan de 7 millones de venezolanos que se han marchado del país, sí, están regresando, ojalá, bienvenidos, ojalá que regresen todos, porque Venezuela los pide para que estemos aquí en un gran reencuentro, pero estamos preparados realmente, hay la capacidad de maestro que realmente pueda abordar. En la educación privada estamos completos con los maestros y los profesores, porque del sector público o el personal que dice yo prefiero trabajar en este momento en un sector privado porque me está garantizando un sueldo digno para yo poder llevar alimento a mi hogar, en contraparte en el del sector público no lo está haciendo, pero hay algo muy elocuente, el envejecimiento de los maestros, el envejecimiento del profesor. Nadie quiere estudiar, o es muy poco. La Universidad Católica Andrés Bello, en la Escuela de Educación, debe tener unos 3.000 estudiantes, 3.500 estudiantes a lo largo de todo el periodo de las diferentes carreras de educación. Hoy en día estamos hablando de 200, 300. Los pedagógicos de Venezuela, de las 8 universidades que hay en Venezuela, de tener 12, 13.000 estudiantes, ahorita llegan a 800 estudiantes en toda Venezuela. Igualmente las diversas universidades. Eso va a repercutir en Venezuela a lo largo. Y no hay posibilidad de decirle, bueno, para mañana ya tenemos 100.000 nuevos maestros disponibles de eso, porque se tarda. Y no son 5 años de estudio, son 10, porque la formación, la vocación que debe tener esa persona se arranca desde el primer momento del bachillerato para culminar con un estudio universitario. Estamos en la época de la inteligencia artificial, de la robótica. ¿En qué puesto o en qué posición se encuentran los planteles venezolanos en relación a la tecnología? ¿Están rezagados en relación al continente? Mira, fíjate que satisfactoriamente podemos decir que muchos planteles educativos de Venezuela se encuentran a la vanguardia, inclusive concursos internacionales que se están marchando hacia otra parte para presentar esos modelos de la inteligencia artificial. La robótica es un elemento fundamental que lo están haciendo, concursos que hay a cada momento. El pasado fin de semana se vivieron en Caracas un encuentro nacional. Eso realmente alienta a muchos. Ahora, la pregunta es, ¿todos los planteles educativos están en la capacidad de poder pagar? Porque esos son costos que te cuesta cada elemento de estos 6, 7, 8, 10, 12 dólares por muchacho. Entonces, eso te incrementa indudablemente en el ajuste de la cuota de escolaridad que va a pagar ese padre representante. Pero en ámbito de general, a la pregunta concisa, estamos preparados y lo estamos haciendo y estamos demostrando ante el país y ante el mundo que estamos en capacidad de llevar adelante. Doctor Romeo Montes, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por esta entrevista y siempre disponible para todo momento. Fausto Romeo Montes, director general de Consenso Educativo. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.